¿Cómo se encuentran el día de hoy? Fíjense, ya llegamos a la sesión 21 que vamos a hablar acerca de los estados financieros básicos. Los estados financieros son documentos que nos reflejan las transacciones de una entidad en un periodo dado. Pero para su elaboración debemos cumplir la normativa existente. Esa normativa se encuentra dentro de los principios generalmente aceptados, emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos, como son las BENIF, las BENIFPYMES y los boletines. Pero de la misma manera, en la administración pública, también la ANCOP es la que rige la materia. Y ella, a través de su marco conceptual, indica el modelo contable a seguir para la elaboración de los estados financieros. Los estados financieros son 5. Está el estado de situación financiera, está el estado de resultados y otros resultados integrales, el flujo de efectivo y la variación de capital contable. También nos acompaña un estado financiero que son las notas aclaratorias. Para presentar un estado financiero debemos identificarlo claramente. Debemos decir si pertenece a una entidad o a un grupo de entidades. Debemos presentar nivel de agregación y redondeo si las cifras son muy grandes. Entonces se presenta por 1000 o por millón. Debemos indicar en qué moneda se está presentando ese estado financiero, qué periodo se cubre y normalmente la periodicidad de elaboración de los estados financieros es de 1 año. Las características de los estados financieros es, ellos deben ser confiables, pero confiables para los terceros, porque la información presentada allí normalmente se utiliza para tomar decisiones. Por ejemplo, si la banca solicita información, ella a través de esa información toma la decisión de otorgar el crédito o no. También los usuarios pueden ser aquellas personas que requieran esa información contable para adquirir una acción o la alta gerencia también la revisa para la toma de decisiones propias de la empresa. Deben ser comprensibles. La manera de presentación debe ser uniforme de acuerdo a los principios generalmente aceptados. Deben tener relevancia. Esa información debe ser relevante debido a que si esa información puede afectar de manera positiva o negativa en forma significativa para una toma de decisiones, se debe aclarar dentro de ese estado financiero o en las notas. Y los estados financieros deben ser comparables. Un estado financiero o una cifra sola no dice absolutamente nada. Debe ser en relación a otro año o en relación a empresas de su mismo rubro. El primer estado financiero que nos encontramos es el estado de situación financiera o balance general. Él indica la situación financiera en una fecha determinada para una entidad y está compuesto de 3 elementos, como es el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo se dice que debe ser controlado por la entidad y le debe proporcionar beneficios económicos futuros. Y el pasivo es todas aquellas obligaciones adquiridas por la entidad de la cual se debe desprender de activos para poder pagar esa deuda. Y el patrimonio es el residual. Asimismo, la ANCOP en su marco conceptual describe al estado de situación financiera. Él dice que se presenta de manera sistematizada y a una fecha determinada. La situación financiera y patrimonial del ente contable público, indicando la totalidad de cuentas que comprende el activo, el pasivo, el patrimonio y las cuentas de orden. Aquí el activo son los derechos o valores derivados de los hechos o transacciones o eventos económicamente financieros que estén relacionadas directamente con el ente
o ministerio. Y el pasivo son las obligaciones cuantificables, las cuales ha adquirido ese ente contable con algunos terceros. El patrimonio es la parte residual y las cuentas de orden son aquellas cuentas que no pueden ser incluidas ni en los activos, ni en los pasivos, ni en el patrimonio, pero podrían afectar en el futuro a esas transacciones o a esos elementos, y es por ello que se deben incorporar. El estado de situación financiera lo vemos aquí, donde tiene un encabezado. Ese encabezado se identifica a la empresa, se dice el nombre del estado de situación financiera y la fecha que se presenta. Y aquí vemos los elementos que lo componen, que es activo, pasivo y capital. Ahora bien, vamos a ver el estado de resultados. El estado de resultados, la norma ahora lo divide en dos. Es estado de resultados y otros resultados integrales. Y está compuesto de los ingresos y los gastos. Para la UNCOP y su marco conceptual, ahora lo denomina de una manera uniforme. Dice estado de rendimiento financiero. Y dice que se obtiene bien sea el ahorro o desahorro durante un determinado ejercicio económico. Vemos aquí que el estado de rendimiento también está compuesto de los ingresos y los gastos. Vamos a recordar un poco. Recordemos que en la administración pública, para ejecutar la contabilidad, primero se aprueba el presupuesto, que el presupuesto es la ley de ingresos y gastos, y luego se eroga bajo esas transacciones. Entonces, por eso aquí dice que y comprende a través de la ejecución del presupuesto de recursos, así como otros ingresos que puede tener ese ente público propio de sus funciones. Los gastos son los desembolsos que están previstos dentro del presupuesto que se pueda erogar. El estado de resultados y otros resultados integrales presenta una utilidad neta y una pérdida neta. Puede dar de los ingresos menos los gastos, puede dar lugar a pérdida o puede dar lugar a ganancia. El otro resultado integral se presenta es porque, por ejemplo, si se revalúa la propiedad, planta y de equipo, ese superávit por revalorización va a otros resultados integrales. De la misma manera, la conversión que surja por la moneda extranjera lo colocamos en otros resultados integrales. Aquí vemos cómo se presenta el estado de resultados y cómo se presenta el estado de otros resultados integrales. El flujo de efectivo. ¿Qué ocurre con el flujo de efectivo? Muestra los movimientos de entrada y salida de efectivo y sus equivalentes que se producen durante un ejercicio económico determinado. Él nos mide de dónde proviene el recurso y dónde se aplica el recurso. Todo el movimiento que ocurre con el dinero dentro de un periodo dado se refleja dentro de ese flujo de efectivo. Y para presentarlo se presenta lo que es propio de la operación del negocio, lo que viene por una fuente de financiamiento y lo que es por inversión. El estado de variación del capital contable nos dice qué ocurre con el capital desde el inicio hasta el cierre del ejercicio. Ese capital está compuesto por la utilidad del ejercicio, está compuesto por los resultados acumulados, por un capital fiscal o institucional, las transferencias de capital que existan, las donaciones de capital y los aportes por capitalizar. Estos componentes los tomé de la administración pública y de la UNCOP. Los de movimiento patrimonial de la administración privada se comporta de una manera similar, pero tiene otros elementos adicionales. Aquí vemos la manera de presentar o cómo ordenar las notas explicativas. Dentro de las notas explicativas se debe aclarar cuál es el domicilio, la naturaleza de esas operaciones,
cómo está compuesto ese patrimonio, si se cancelan o se decretan dividendos, en qué fecha se aprueba ese estado financiero, qué inversiones o adquisiciones se realizaron, qué normativas y regulaciones aplica para esa entidad, cómo está compuesta la moneda extranjera, qué normativa cambiaria existe y qué hechos posteriores pueden afectar a ese estado financiero antes de su aprobación. De la misma manera se coloca la base de la elaboración, la declaración de cumplimiento, que ese estado financiero cumple con las NIF para pymes y los principios generalmente aceptados, la información sobre juicios y estimaciones, información adicional y relevante para la comprensión de los estados financieros, las bases de medición, las políticas contables que se usaron y las estimaciones contables. Yo, dentro de la bibliografía, o yo diría dentro de un punto para su análisis e interpretación, les coloqué el boletín número 8, donde se indican cuáles son los principios en Venezuela, y de la misma manera les coloqué el marco conceptual. Siempre es bueno revisarlo porque allí está la normativa vigente en Venezuela para poder elaborar estados financieros.